Hola, mi nombre es Diego Valenzuela y junto a Daniela Rivera, Silvana López, Diego Encina y Daniela Cifuentes hablaremos sobre los cambios posturales en la deglución. Pero antes, veamos el contexto en el que se desenvuelve este concepto. Deglución. La deglución se define como la habilidad de tragar o ingerir alimentos, sólidos, semisólidos y o líquidos, incluyendo la saliva, desde la boca hacia el estómago. Este proceso se divide en 4 etapas: preparatoria oral, faríngea y esofágica. Pero, ¿cómo logramos esto? Logramos la deglución gracias a fuerzas, movimientos y presiones dentro del complejo orofaringolaríngeo, dependiendo así de un grupo de conductas fisiológicas que son controladas por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cada vez que la deglución se ve afectada en cualquiera de sus etapas, la consecuencia es un trastorno denominado disfagia. Según la estructura anatómica afectada, puede ser una disfagia orofaringea o esofágica. Campor y Falduti, en su libro Deglución de la A a la Z, definen la disfagia orofaringea como la dificultad o molestia en la formación y traslado del bolo desde la boca al esófago, es decir, afecta la habilidad para tragar, ya sea por una alteración de la anatomía regional de la boca y o faringolaringe o por un compromiso neurológico central en cualquiera de las áreas implicadas en su control, sea a nivel del nervio periférico, de unión neuromuscular o del músculo. Así también puede ser por una patología psiquiátrica. Con respecto al abordaje terapéutico de la disfagia, podemos clasificarlos en 2 grupos: estrategias terapéuticas y manejo compensatorio. Este último se subdivide en 4 tipos, donde encontramos incremento sensorial, cambios de viscosidad-volumen, cambios conductuales ambientales y cambios posturales. Este último hace referencia a técnicas que ayudan a compensar las deficiencias deglutorias, con el fin de generar una alimentación más segura, evitando así la aspiración del alimento. En el siguiente video veremos los cambios posturales con mayor profundidad, mostrando cada parte de su implementación. Cambios posturales. Favorecen el redireccionamiento del bolo alimenticio y facilita la actividad muscular, permitiendo que el tiempo de tránsito del alimento mejore. Estos pueden ser temporales hasta que el tránsito orofaríngeo se recupere o pueden ser permanentes cuando la fisiología no se puede recuperar. Cabeza hacia abajo o chin down. Esta técnica consiste en inclinar la cabeza hacia adelante. Esto empuja la pared faríngea anterior hacia posterior. La base de la lengua y la epiglotis se acercan hacia la pared posterior de la faringe, estrechando la entrada de aire. Es utilizada para pacientes con retraso en desencadenamiento del reflejo deglutorio, reducida retracción de la lengua y o reducido cierre de la entrada de la vía aérea. Primero se debe realizar un modelamiento previo, luego se le administra un alimento dependiendo de la consistencia. El paciente debe formar el bolo y luego de que ya esté cohesivo, se le pide que incline su cabeza hacia abajo. Luego, se pide al paciente que degluta. Posterior a esto, se le pide al paciente que haga una A sostenida para ver si hay signos de penetración. Si presenta voz húmeda, se le pide al paciente que tosa voluntariamente para poder expulsar los residuos que queden en la laringe. Cabeza hacia atrás o chin up. Se utiliza cuando se evidencia un tránsito oral ineficiente, debido a una reducida propulsión del bolo por la lengua. La razón es porque utiliza la gravedad para despejar la cavidad oral. Cabe destacar que para realizar este cambio postural debe haber indemnidad del reflejo deglutorio. Esta técnica también se hace un modelamiento previo. Luego se administra un alimento dependiendo de la consistencia. Cuando el paciente tenga el bolo cohesivo, se le pide que incline su cabeza hacia atrás. Y en esta postura, se le pide que degluta, para luego reposicionarlo y terminando con una A sostenida para ver si hay signos de penetración. Cabeza rotada hacia el lado dañado. Se utiliza cuando se evidencia disfunción unilateral de la laringe, provocando aspiración durante la deglución. La razón es que incrementa el cierre de los pliegues focales, aplicando presión extrínseca, angostando la entrada laringe. Parecia unilateral faringea con residuos en el lado afectado. La razón
Es porque tuerce la faringe bloqueando el lado dañado, favoreciendo así el paso del bolo. En esta técnica igualmente tiene un modelamiento previo. Después de esto se le administra un tipo de alimento dependiendo de la consistencia. Luego, después de que el paciente haya formado el bolo cohesivo, se le rotará la cabeza hacia el lado parético. Luego de esto, se le pedirá que degluta y finalmente se reposicionará, pidiendo que haga una A sostenida viendo signos de penetración. Inclinación de la cabeza hacia el lado sano. Utilizada cuando el paciente tiene una discapacidad faríngea unilateral. La cabeza siempre se inclina hacia el lado más sano, utilizando la gravedad, llevando desde la boca al esófago por el lado indemne, teniendo un mayor control del bolo. Luego de haber realizado el modelamiento, se administra un alimento dependiendo de la consistencia. Luego, después de que el paciente haya formado el bolo cohesivo, se realiza la inclinación de la cabeza hacia el lado sano. Posterior a esto, se le pide al paciente que degluta y luego se reposiciona la cabeza pidiendo al paciente que haga una A sostenida para ver signos de penetración. Reflexión. La rehabilitación por medio de maniobras de compensación, en este caso posturales, proporcionará un medio para que el usuario pueda compensar su dificultad deglutoria y así evitar el riesgo de que el alimento pase a las vías aéreas, pudiendo producir en este caso una aspiración. Cabe recalcar que el paciente las tendrá que utilizar siempre que degluta y mientras dure la rehabilitación fonoaudiológica o hasta que sus dificultades y o fisiología deglutorias vuelvan a la normalidad. Esperamos que estos conocimientos sean de mayor utilidad en tu labor fonoaudiológica el día de mañana y cuando estés enfrentado a un paciente con una disfagia, tengas una herramienta fundamental en que poder ayudar. Esperamos que estés bien. Nos vemos y muchas gracias.